La gloria al Señor damos por estos tiempos que nos ha permitido compartir juntos como hermanos, aprendiendo más del Señor, conociéndole por sus escrituras y viviendo la comunión como cuerpo que somos en el Señor. Oraba yo al Señor por el mensaje de compartir a la iglesia para estas conferencias y confieso que en un principio estuve pensando en unas responsabilidades que tenemos como miembros en el cuerpo, ¿sí? Tomando de algunas enseñanzas que anteriormente había compartido. Y en el momento que me dispuse a reestudiar esos versículos, a repasar de pronto esa palabra que se había compartido, el Señor cambió totalmente todo. Me quedé en un versículo y el Señor me detuvo ahí, ¿sí? Y le obedecí al Señor porque era su voluntad. ¿Sí? Hay veces queremos de pronto con nuestros planes o de pronto tratar de dar algo en lo que nos sentamos seguros, pero el Señor me llevó por otro lado, que, que confío en el Señor, es el mensaje que quiere para su cuerpo en el día de hoy. Y está muy unido a lo que el hermano Gerson compartió esta mañana, porque nosotros como miembros en el cuerpo del Señor pasamos siempre por dificultades, ¿sí? Y esas dificultades, mal que bien, siempre van a afectar en nuestra parte emocional y esa parte emocional puede llegar hasta afectar también en nuestra parte espiritual. Y esa parte espiritual se va a notar y va a haber un bajón y eso es lo que quiero que miremos en el Señor. Vayamos ahí al libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, hermanos, como ustedes han podido ver en la invitación que se ha hecho y en las escarapelas, siempre hemos tenido una frase como muy referenciada, ¿no? Que es unánime juntos. Y precisamente está aquí en estos versículos que hemos leído, ¿no? Empezando en el primero. Entonces dice, estaban todos juntos, estaban todos unánimes juntos. Cuando estudiamos bien esas tres palabras que están ahí en español, todos unánimes juntos, en el interlineal griego de Francisco La Cueva, aparece la palabra epituautos, y eso quiere decir sobre lo mismo, había algo en común, ¿sí? Ellos estaban reunidos porque estaban buscando algo en común, ¿sí? Estaban esperando todos la misma cosa, ¿sí? Podríamos pensarlo de esa forma. Y devolviéndonos un poquito atrás, en el capítulo 1, vemos que están con el Señor Jesucristo y el Señor Jesús les dice algo, ¿no? Que ellos debían estar juntos hasta que pasara algo, ¿sí? Y hasta que fueran bautizados por el Espíritu y que en ese bautizo iban a recibir poder y con ese poder iban a poder testificar de él tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta más allá, ¿cierto? Entonces ellos estaban aguardando, siendo obedientes a ese mandato del Señor. ¿Sí? Vemos que este evento de Hechos 2.1 ocurrió en Pentecostés, ¿sí? O sea, un tiempo no muy lejano,
Sabemos que el Señor, cuando fue entregado en la cruz, ¿cierto? Cuando murió, estaba en la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y de la Pascua a Pentecostés, sabemos que en las fiestas judías pasan unas fiestas de las semanas, ¿cierto? Se conoce como las fiestas de las semanas, y de las fiestas de las semanas que son 7 semanas, ¿cierto? 49 días, podríamos pensar en eso. Y justo al día siguiente, que sería el día 50, se celebraba la fiesta del Pentecostés, ¿sí? Por eso el nombre Pentecostés, de ahí viene el 50. Y sabemos que el Señor estuvo con los discípulos ¿cuántos días? Después de que resucitó. 40 días, ¿cierto? Entonces no había pasado mucho tiempo desde que el Señor ascendió hasta este momento del Pentecostés, ¿sí? Y ellos estaban ahí esperando que sucediera primero esa promesa del Señor. No podían hacer nada sino hasta que llegara ese poder, porque no podían hacer nada por sus propias fuerzas, sino que tenían que hacerlo con el poder del Espíritu. Hoy en día, pues ya el Espíritu se ha derramado sobre la iglesia, lo hemos recibido y se está moviendo dentro de nosotros. Podríamos pensar que tal vez no estamos en esa misma condición de que estaban estos hermanos ahí en Pentecostés esperando como ese derramamiento del Espíritu y cuando llegara eso empezar a salir a predicar, sino que hoy en día, aunque sí estamos esperando algo, ¿sí? No es ese mismo derramamiento del Espíritu como ocurrió en Pentecostés, sino que hay algo más, ¿sí? Nosotros nos estamos preparando para algo, ¿sí? Después de que el Señor les anunciara que les iba a dar poder para testificar, Él les había prometido también que después de un tiempo Él iba a regresar, ¿sí? Y teníamos que prepararnos para ese regreso. Y les empezó a hablar de algunas señales, de algunas cosas que iban a suceder, de algunos peligros por los que iba a pasar, ¿cierto? Como miembros del cuerpo. Y los estaba preparando para mantenerse firme hasta ese momento de su regreso, en su segunda venida. Podríamos pensar que esa es nuestra motivación, ¿cierto? Y estamos nosotros esperando ese retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esa debería ser la motivación principal de nosotros reunirnos, ¿sí? Porque a nosotros, como pensamos, de pronto compartíamos ahorita en la mutualidad, ¿por qué nos estamos reuniendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos motiva a reunirnos? ¿Cuál es ese propósito? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Y nosotros podríamos pensar de pronto en una lista de sucesos, no sé, conocer más de la palabra, ¿sí? Conocer otros hermanos, salir, de pronto algunos buscan del Señor por salir de alguna dificultad. Y todas esas cosas, no está mal buscarlas, pero no debe ser el propósito principal de nuestras reuniones, ¿sí? Nosotros nos reunimos para prepararnos para ese glorioso retorno de nuestro Señor. Y sabiendo que eso es algo seguro que va a pasar, asimismo nosotros con ese poder del Espíritu vamos a compartirle otras palabras, la palabra a otras personas, para que esas personas en ese momento no caigan en esa condenación eterna, sino que vivan eternamente junto con Cristo y junto con nosotros. Amén. Entonces, cuando vemos que hay un propósito principal que nos une, unánimes juntos, y prepararnos para ese glorioso retorno de nuestro Señor, y el Señor dice que Él cuando venga, ¿cierto? Vendrá por su iglesia sin mancha, sin arruga. Y entendemos que es algo muy puro. Y empezamos a examinarnos, a mirar todo lo que hay en nuestras vidas, todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, todo lo que podamos decir. Y podemos llegar a la conclusión que nos falta demasiado, ¿sí? Que nos falta mucho. Y que es algo que yo no puedo hacer solo, ¿sí? Necesito del cuerpo del Señor. Necesito a mis hermanos. Los hermanos me necesitan a mí, ¿sí? Estamos unánimes juntos, todos por el mismo, sobre lo mismo. Estamos preparándonos corporativamente para un mismo propósito. Ahora, ese unánimes juntos lo vemos un poco aquí en la versión de Reina Valera similar.
a algo que ocurrió un poquito antes de este Pentecostés. Si miramos ahí en el capítulo 1, versículo 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y podríamos pensar en ese unánimes como la misma palabra que está usando ahí en Hechos 2.1, ¿cierto? En Hechos 2.1 recuerden que decía unánimes juntos. Pero ese unánimes que están usando en Hechos 2.1 es la palabra humou. Y ese humou significa en un mismo lugar, juntos, unánimes. Pero cuando yo miro en la versión crítica del griego, porque cuando miro el texto Recetus, que es la que se basa la Reina Valera, usa la misma palabra humou también, ¿sí? Pero en el texto crítico yo miro que la palabra es diferente, aunque tiene la misma raíz, ¿sí? La palabra que usan en este versículo de Hechos 1.14 es humot sumanov, humot sumandom, ¿sí? Entonces vimos que el inicio es como muy similar a la otra. Recuerden que el otro era humou, ¿sí? Que era en un mismo lugar, unánime, ¿cierto? Juntos. Pero este humot sumadom tiene algo más, ¿sí? Es una palabra compuesta por dos palabras griegas. La primera es humou, que es la que vimos ahí en Hechos 2.1. Pero la segunda es sumos. Y ese sumos significa una pasión, ¿sí? Respirando fuerte, ¿sí? Y para acentuarlo un poquito más, ahí en este Hechos 1.14, Lucas antecede una palabra muy importante y es perseverando. Ese perseverando es proscastereo y ese proscastereo es constantemente, asiduamente. Entonces, ¿qué diferencia podemos ver entre estos dos versículos? Entonces, el Señor Jesús les dio un mandato de que iba a venir el Espíritu, se iba a derramar en ellos poder con el cual iban a poder testificar de Él en muchas partes. Y entonces en ellos había una pasión, había un fuego. Estaban reunidos y estaban orando, pero había un fuego muy intenso en ellos, ¿sí? Que no era todavía ese fuego del Espíritu, pero había algo que los motivaba muy fuertemente. Pero unos días después, como decíamos ahorita, en Hechos 2.1, ya cuando llegó el Pentecostés, ya esa pasión, ya ese procastereo ya no estaba, ¿sí? Ya ese fuego tampoco estaba. Solamente estaban juntos. Sabían que había un mismo propósito, pero era como algo natural que hacían, tal vez por la monotonía o era algo que estaban haciendo muy seguidamente. Y llegó un momento donde simplemente se volvió como una seguidilla de hechos, pero no entendían o no veían lo que estaba pasando en sí, en su parte espiritual. Y eso nos pasa a nosotros hoy en día en la iglesia, ¿sí? El Señor aviva su obra, vemos maravillas y empezamos con un deseo ardiente a servir en el Señor y empezamos a trabajar en la obra del Señor y hay esa unión en cada uno de los grupos y empezamos a prepararnos para ese glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero van pasando el tiempo, van pasando los días, van pasando los meses y esa pasión se va apagando, ¿sí? Esa constancia se va apagando, ¿sí? Nos reunimos y entonces ya sabemos cómo hacer las reuniones. Entonces sabemos, empezamos el tiempo de alabanza, oramos, compartimos la palabra y todo se volvió de pronto como una monotonía. Entonces vemos, estamos en las reuniones y estamos compartiendo el mensaje, pero no hay esa pasión, no hay ese fuego, ¿sí? Y eso se va apagando. Pero noten que aún en medio de eso estaban unánimes juntos. Es maravilloso. O sea que en nuestro vivir, aun cuando empiece a bajar esa pasión, porque podemos pensar en que esto no está funcionando y puedo pensar de que más bien necesito un tiempo, ¿sí? Y apartarme de los hermanos, apartarme de la comunión.
o de pronto estoy ahí con los hermanos, pero mi mente está en otro lugar, ya mi participación empieza a ser de pronto un poco pasiva, y entonces se va perdiendo ese propósito del Señor. Debemos, en medio de todas esas situaciones, mantener unánime juntos. Y vamos viendo cómo el Señor se va glorificando cuando obedecemos su palabra. Más adelante vemos que vino el Espíritu, se derramó sobre estas personas que estaban ahí en este aposento alto, se posaron sobre ellos como lenguas de fuego y empezaron a hablar en diferentes lenguas, anunciando la palabra del Señor, ¿cierto? Y Pedro, lleno del Espíritu, empezó a hablarle a los judíos lo que ellos habían hecho, ¿sí? Y vemos que entonces, en medio de esas palabras que mencionaba Pedro, cita una parte del Antiguo Testamento, ¿sí? Vemos ahí en Hechos 2:17, que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y bueno, y ahí sigue, está citando unos versículos del libro de Joel. Y quiero que veamos un momento lo que estaba pasando en Israel en ese momento, ¿sí? Vamos ahí al libro de Joel. Dice, capítulo 1, versículo 4. Dice, lo que quedó, ¿estamos ahí todos? Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. Entonces empezó la oruga, luego que el saltón, luego que el revoltón, y luego la langosta, ¿sí? Y eran diferentes palabras hebreas que se referían a lo mismo, como a esa langosta. Pues podemos saber que está hablando de que sigue un hecho trágico sobre otro, ¿sí? Podemos ver como un problema sobre otro problema, sobre otro problema, ¿sí? Y eso pasa constantemente en nuestras vidas, ¿sí? Podríamos empezar por poner un ejemplo, un problema en el trabajo. Y empecé yo a afligirme por ese problema en el trabajo. Y eso después trajo un problema económico. Y entonces me siento un poco más afligido por ese problema económico. Y eso después trae problemas familiares. Y después eso trae problemas en la salud. Y para rematar, podríamos pensar también que en medio de eso ahí surgen problemas en medio de los hermanos, ¿sí? Entonces como que hay un bajón muy fuerte espiritual en nuestra vida y eso nos lleva a menguar en nuestra comunión, a menguar en esa pasión, ¿sí? Y a menguar en ese propósito que juntos como hermanos debemos hacer. ¿Y cuál es el llamado que hace el Señor por medio de Joel en medio de esta situación tan lamentable? Primeramente, los lleva a que miren lo que ha pasado, ¿sí? Entonces vemos ahí en el versículo 5 como dice despertar, bueno, y llorar, y empieza a mostrar unas situaciones como muy fuertes que estaban pasando. Habla de llorar, ¿cierto? De una viuda por la muerte de su marido. Bueno, todas las cosas que pasaban, el hambre que estaban afrontando por medio, porque ya ni siquiera había de pronto cierta provisión para tener en el templo, ¿sí? Entonces empiezan a que primero vean esa situación lamentable en la que están, ¿sí? Porque hay veces en medio de la monotonía no vemos los problemas que están surgiendo alrededor de nosotros. Debemos primero, si notamos que hay un bajón espiritual en nuestras reuniones, un bajón espiritual en nosotros como individuos, entonces yo debo pensar qué está pasando, ¿sí? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando con mis hermanos? ¿Qué debemos hacer juntos? Porque necesitamos
estar juntos para mantenernos firmes en el Señor. Y después de que los lleva a ver su situación lamentable, luego en el versículo 14 les manda también algo. Dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Y en medio de esto podríamos pensar, ¿a qué se está refiriendo el Señor aquí por medio de Joel? ¿A qué les está llamando? En medio de estas situaciones tan difíciles que afectan, porque como veíamos esta mañana, ¿no? El Señor no ha pedido que nos saque de este mundo, sino que nos guarde en medio de todas las situaciones que vivamos, ¿sí? Entonces, en medio de todas esas situaciones que seguramente estamos pasando, seguramente vamos a vivir, ¿a qué nos manda el Señor? A cada uno estar separado, mirando cómo individualmente restaura su vida o sale de aquella situación, o está llamando a hacer algo en comunión, ¿sí? Está llamando a reunirnos. En medio de todo eso, unánimes, juntos. Necesitamos de los hermanos para poder superar, ¿cierto? Para poder afrontar todos esos diferentes problemas en los que nos vamos a ver envueltos, en los que estamos envueltos, porque estamos aquí en este mundo donde hay pecado, ¿sí? Aún hay pecado en nuestra vida, del cual tiene que ser sacado, y necesito de los hermanos para poder ser libre de estos problemas que surgen en mi vida. Entonces, en medio de este unánimes juntos, volvamos allí a Hechos, capítulo 2. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ese fuego, esa pasión había bajado, pero aún así estaban juntos. No sabían, tal vez en ese momento ni sabían que ahí iba a ocurrir exactamente lo que pasó ese día. Porque el Señor les dijo, estén juntos, hasta que venga sobre vosotros el bautismo del Espíritu y que venga ese poder. Pero no les dijo cuántos días, ¿sí? Aún nosotros estamos aquí, no sabemos cuándo va a retornar el Señor. Sabemos que su regreso está cerca, pero no sabemos exactamente cuándo, ¿sí? Si va a ser este año, el siguiente, o de ahí empieza toda esa seguidilla de situaciones que nos habla antes de su regreso, ¿sí? Porque antes de su regreso van a suceder unas cosas muy fuertes para la iglesia. Cuando yo veo que todas esas cosas tan fuertes que van a pasar, yo necesito prepararme con mis hermanos para no ser engañado, porque la palabra habla de que muchos serán engañados. Y hemos visto también que eso nos lleva a perder ciertas cosas que el Señor tenía preparados para nosotros. Y es algo muy triste, ¿sí? Entonces debemos mantenernos firmes en medio de ese bajón, ¿sí? Con mis hermanos y empezar a mirar qué está pasando. ¿Qué está pasando como iglesia? ¿Qué está pasando como cuerpo? Y entonces empezamos a buscar una salida en el Señor juntos. No se trata de señalamientos, sino de juntos como hermanos, cómo solucionamos esto, ¿sí? Hay unos casos muy particulares donde sí se debe juzgar y llega un momento donde habla de una expulsión, pero son casos muy, muy específicos, ¿sí? Que tal vez no es la generalidad de todas nuestras reuniones. Lo que sí puede ser una generalidad es que ese fuego vaya mermando. Por eso Pablo también en Tesalonicenses le decía que no apaguéis el espíritu, ¿sí? ¿Qué le decía a Timoteo? Aviva, ¿cierto? El fuego cae en ti, ¿sí? El don del espíritu. O sea que esas cosas pueden menguar, aún en medio de las reuniones, porque yo estoy en mi vida, en esa vida de iglesia, pero también estoy en un mundo natural. Y todas esas cosas, quiera o no, van a afectar, ¿sí? Pero que eso no sea el motivo por lo cual entonces yo me aparte, sino en medio de eso pueda mantener
unánime, junto con mis hermanos. Amén. Mire cómo es el Señor de maravilloso. Ellos estaban unánime juntos. Y mire lo que sigue en el versículo 2. Dice, y de repente vino el fuego del Espíritu y avivó a estos hermanos y empezaron a proclamar, ¿cierto? A anunciar el Evangelio del Señor. Y sucedieron dos cosas maravillosas. Tal vez muchas veces nos centramos en una, pero cuando lo miramos a fondo, hubieron dos cosas maravillosas. Miremos ahí el versículo 41 del mismo capítulo 2. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, en medio de esa debilidad en la que ellos estaban, ahí el Señor derramó de su espíritu y sucedieron cosas maravillosas, ¿sí? No es algo normal que de un momento se añadan 3,000 personas. Es un hecho sobrenatural, muy grande, que el Señor hizo en un momento cuando la iglesia o cuando los que estaban ahí reunidos estaban débiles, estaban con un bajón, ¿sí? Tal vez sufriendo ciertos señalamientos porque eran judíos, ¿cierto? Y habían recibido al Señor. Muchas situaciones estaban pasando y todo eso estaba afectando en su vida, pero aún así ellos estaban unánime juntos. Y en medio de esa habilidad vino el Señor con su espíritu y trajo ese avivamiento. Hermanos, en nuestras reuniones ese fuego se puede avivar, ¿sí? Pero debemos mantener unánimes juntos. El Señor, en medio de esa habilidad, cuando pensemos la palabra está muy débil, las oraciones están muy débiles, la alabanza puede estar muy débil. No se vive lo mismo que teníamos unos años atrás y empezamos a comparar o tal vez hacer comparaciones en otros lugares mirando nuestra situación local y empezamos a desanimarnos y pensar de pronto una posibilidad sea cambiar de localidad, ¿sí? Pero resulta que el problema sigue porque a donde tú vayas vas a estar ¿en dónde? En el mundo, ¿sí? A cualquier parte donde vayas estás en el mundo y como estamos en el mismo mundo hay problemas siempre. Entonces yo puedo, si mi salida es cambiarme de lugar, ahí voy a pasar dificultades y ahí va a haber un bajón. Y entonces, si mi solución es cambiar, voy a estar rotándome de un lugar a otro y no estoy permaneciendo unánime junto. Entonces, que en medio de esas dificultades, en medio de esos bajones, aun cuando vaya habiendo cierta debilidad en la iglesia, ahí junto, porque es que todo, la obra no depende de nosotros, la obra depende del Señor. Y nadie más que el Señor está interesado en que su palabra avance, en que su mensaje sea esparcido por todas las naciones de la tierra. Y Él no escoge a los preparados, sino que prepara a sus escogidos. Entonces, en medio de esa comunión, voy siendo fortalecido, voy siendo avivado con mis hermanos y surge y de repente, y surge algo maravilloso. Pero no solamente lo maravilloso fue el número de las personas que se convirtieron. Sigamos ahí en el versículo 42. Dice, y perseveraban. Recuerden que en 1.14 decía perseveraban unánimes. Y era procastereo humot sumón, ¿sí? Pero en 2.1 ya era solamente humou. Se perdió el procastereo, se perdió ese sumos. Y aquí ya estaba volviendo ese procastereo. ¿Y recuerdan qué significaba ese procastereo? Constante, ¿sí? Diligentemente. Entonces estaba volviendo a resurgir esa pasión en ellos. Y entonces así ya podían estar en la doctrina, ¿cierto? Podían estar en comunión unos con otros con ese fuego, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y fue algo maravilloso. Y lo hizo el Señor. En ese momento de debilidad,
Vino el Señor, derramó de su espíritu y esa pasión estaba volviendo, ¿sí? Ya no solamente estaban juntos, sino que ya estaban siendo diligentes, ya estaban siendo constantes. Y sigamos un poco más adelante, en el verso 46. Dice, y perseverando unánimes, y perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Hermanos, ese perseveraban unánimes, era eso mismo que estaba ahí en 1:14. Procastereo, humor, sumón. Haya vuelto esa constancia, haya vuelto ese fuego. Y fue algo que hizo el Señor, y lo hizo en medio de la comunión. Entonces vemos una esperanza, hermanos, aun cuando en nuestras reuniones todo parezca que va en decaída, todo parezca que se va a acabar, debemos permanecer juntos, unánimes, hermanos, teniendo esa fe de que el Señor va a avivar ese fuego, que podamos identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que ha ido pasando en ese transcurso cuando veíamos ese fuego en nuestras reuniones, cuando veíamos esa pasión, y qué ha ido pasando, que ha ido disminuyendo. He sido descuidado en un asunto, ha pasado algo en medio de nosotros, lo consideré tal vez algo simple, sencillo, y no se solucionó. Y dejé que eso fuera avanzando, avanzando. Debemos examinarnos como individuos y como cuerpos, porque, como decimos, estamos en el mundo y todas esas cosas van a influir, y ahí está también Satanás mirando cómo pone estorbo en la obra del Señor y cómo quiere destruir lo que el Señor está haciendo en medio de su iglesia, cómo el Señor está prosperando, y entonces Satanás no quiere que su palabra avance y trae desaliento en los hermanos, desaliento en las reuniones. Pero la solución no es salir o cambiar de lugar, sino antes todo lo contrario, unánimes, juntos. ¿No les parece maravilloso, hermanos? El Señor tiene el poder de avivar ese fuego, y tal vez el estado al que nos lleve va a ser muy superior al que de pronto estamos comparando en un tiempo atrás. Y tal vez hemos visto destellos. Pasa una cosa, lo que sucede en medio de estas reuniones es algo maravilloso, ver hermanos que están recibiendo al Señor, y uno se goza en el Señor viendo cómo el Señor va añadiendo cada día a estas personas. Tal vez puede llegar un momento donde parezca algo simple, pero es algo maravilloso, hermanos. Vamos viendo cómo el Señor va tocando la vida de personas, va tocando la vida de familias, va tocando la vida de hijos, hijas de los hermanos. Es algo maravilloso. Vamos viendo que todas esas pequeñas cositas van avivando ese fuego, y ahí en medio de esa comunión, en medio de tantos defectos, porque como hombres tenemos muchos defectos. Es como cuando entramos en ese pacto del matrimonio, como hablaba nuestro hermano hoy en la mañana, que vemos todo muy bonito, hay una pasión en esos primeros meses, esos primeros años, pero empiezan a venir problemas. Pero esos problemas, cuando estamos firmes en el Señor, sabemos que la solución es realizarlo, atenderlo inmediatamente, porque no es una opción apartarme, no es una opción hacerme indiferente a lo que está pasando en mi matrimonio, y asimismo en nuestras reuniones. No es una opción, yo estoy unido a mis hermanos. Entonces, cuando yo sé que sí o sí yo tengo que solucionar ese problema, lo hago lo más pronto posible. No dejo pasar tiempo
porque una cosita lleva a la otra y así se va apagando eso. Y tal vez en los hermanos que están iniciando o que de pronto no están muy fuertes, esas cosas lo desaniman, ¿sí? Y uno dice, quedamos poquitos, pero realmente, bueno, estamos los que estamos. Y podríamos engañarnos así, pero realmente debemos examinar. Los que estamos, hemos hecho algo por lo que pasó. Los que han salido, ¿por qué he salido? Por una situación con mi hermano, por una situación con mi hermana. Cuando yo entiendo que el propósito del Señor es unánime juntos, cuando yo entiendo el propósito en el matrimonio, que el divorcio no es una opción, yo atiendo inmediatamente. Y entonces cuando hoy tengo un problema con mi hermano, tengo problema con mi hermana, atiendo inmediatamente. Porque podemos llegar al punto de pensar de que ahí no voy a estar porque está X o Y persona, ¿sí? O hasta que X o Y persona no esté, yo no regreso. O esto que están compartiendo ahí no es del Señor, por ciertos problemas que están pasando, aun cuando se esté compartiendo la palabra, aun cuando las alabanzas estén centradas en el Señor, aun cuando haya un amor en los hermanos, porque vemos situaciones difíciles que viven los hermanos, ¿sí? Y uno siente como ese fuego de pronto apagado, pero se sigue viendo el amor del Señor. Aún en mí, porque yo a veces es muy fácil ver desde afuera, pero sería bueno examinarnos a nosotros mismos o hablar con mis hermanos, hermanos, ¿cómo estoy yo en la comunión? ¿Qué notan de mí? Necesito ser examinados por ustedes. ¿Qué está pasando entre nosotros? Ayúdenme, hermanos, porque yo no puedo solo. No podemos solos, mis hermanos. Y debemos entender que el problema no es solamente con el otro, sino que el problema también es conmigo mismo. Entonces, manteniendo firmes en el Señor, podemos encontrar ese y de repente. Confiemos en el Señor, mis hermanos, que en medio de esas reuniones, aun cuando el fuego está apagándose, aun cuando sintamos que está menguando la obra del Señor y pensemos que ya no hay más, ya he hecho todo, Señor, ¿qué más puedo hacer? Permanecer unánimes, juntos. Hermanos, confiemos en el Señor. El Señor es el dueño, Señor de la obra. Y en medio de esas dificultades, Él trae esas maravillas. Tal vez esas situaciones del mundo no cambien, pero vamos viendo cómo la obra del Señor va avanzando. Y ese es nuestro gozo. Ese es nuestro gozo, ver cómo Cristo está siendo formado en nuestras vidas, cómo Cristo está siendo formado en la vida de mi hermana, en la vida de mi hermano. Cómo estamos solucionando juntos estas dificultades, estos problemas. Confiamos en el Señor de que Él renueva nuestras fuerzas. Dice que Él renueva nuestras fuerzas como las de Él. Búfalo, ¿no? Nos compartía nuestro hermano en estos días. Es algo que es sobrenatural. No es algo que yo pueda hacer individualmente. No es como una técnica. Bueno, vamos a mirar libros, vamos a mirar recetas. ¿Cómo hacemos para avivar ese fuego del Señor? Ahí nos está dando el Señor la clave. Unánimes juntos, hermanos. En medio de ese unánimes juntos, el Señor hace maravillas. Cuando estamos en nuestros momentos de mayor debilidad, vemos la gloria del Señor. Vemos el poder del Señor. Conocemos más de su amor. Conocemos más de su omnipotencia. Quiero que oremos, mis hermanos, y que hagamos ese autoexamen. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en nuestros matrimonios? ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Qué está pasando en nuestras reuniones? ¿Será que ese fuego se está avivando? ¿O será que ese fuego se está apagando? Oremos al Señor, hermanos. Gracias,
Señor, te damos porque tú eres poderoso, Señor. Gracias porque en esas dificultades, Señor, vemos tu poder. En medio, Señor, de los hermanos, amado Rey, vemos cómo tú te manifiestas, Señor, y cómo tú nos avivas, amado Rey. Ayúdanos, Señor, a entender en cuán grande obra nos has colocado, Señor, y en cuán grande, Señor, propósito nos has puesto para permanecer unánime juntos, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar lo que está pasando en nosotros, amado Rey. Queremos reconocer, Señor, nuestros pecados, tanto individuales, Señor, como corporativos, amado Rey. Oramos, Señor, por cada una de las dificultades, Señor, que puedan estar pasando hermanos en diferentes localidades, Señor, porque sabemos que ahí está Satanás buscando cómo destruir, Señor, cómo desanimar, amado Rey, cómo desalentar, cómo apagar ese fuego de tu espíritu. Pero tú eres más fuerte, Señor. Tú eres más poderoso, amado Rey. Tú venciste al enemigo. En ti tenemos la victoria, Señor. Ayuda, Señor, ayúdanos, nuestras localidades, a avivar ese fuego, Señor. Y aun cuando veamos que no sucede, Señor, podamos permanecer juntos, unánimes, teniendo esa certeza de que va a llegar ese y de repente. Y veamos ver ese cómo aviva, Señor, en nosotros tu espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a con fervor poder compartir tu palabra, Señor. Sácanos de la monotonía, amado Señor, de reglas estrictas que tal vez hayamos impuesto, Señor. Mandatos de hombre, agendas de hombre, Señor. Y que podamos dejarnos llevar por tu espíritu, Señor. Porque es tu espíritu el que hace la obra, Señor. Porque es tu espíritu el que tiene el poder. Porque es tu espíritu el que tiene la sabiduría, Señor. Gracias por testimonio, Señor, que nos das aquí en Hechos 2, como en medio del desánimo, Señor, estaban ahí unánimes juntos, Señor. Y como tú te glorificaste, Señor, en medio de esta comunión, amado Rey. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Amén.